Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a, por supuesto, analizar los resultados de las elecciones. No todos en general, porque obviamente todavía, por ejemplo, en la Cámara no sabemos qué va a pasar. Es probable que los republicanos terminen quedándose otra vez más, otro periodo con la Cámara de Representantes también. Pero en particular, en este episodio me quiero centrar en el voto hispano y en lo importante que ha sido el voto hispano, pero sobre todo en una cifra histórica, y es que tenemos al expresidente Donald Trump ganándose el puesto de el candidato republicano con el mayor número de voto hispano de la historia, con el mayor porcentaje de voto hispano de la historia. Si quieren, vamos a empezar de una vez. Les voy a mostrar el histórico de votos, es decir, históricamente cómo han votado los hispanos por partido, para que ustedes vean lo que ha sucedido. Veamos esta gráfica donde ustedes van a poder ver cómo Donald Trump desplaza a George W. Bush en esa cifra de mayor porcentaje de voto hispano. A ver, las últimas dos rayitas que ustedes pueden ver, pues son las de las elecciones del martes, donde el presidente Donald Trump se queda con el 45% del voto hispano y Kamala Harris se queda con el 53% del voto hispano. Evidentemente, pues Kamala Harris consigue una mayoría, pero como ustedes pueden ver, esa diferencia entre la línea azul y la línea roja nunca había sido tan chiquita como en este 2024. Si ustedes miran para atrás, es decir, todas las líneas de la izquierda hacia la izquierda, la diferencia entre la línea azul, que es el voto demócrata, y la línea roja, que es el voto republicano, es muy amplia. Solo, digamos, un punto en el que el voto hispano se fue en gran proporción para el candidato republicano es, como les decía, en el 2004, con George W. Bush, que consiguió en ese momento el 44%, pero en este momento Trump se ha quedado con el 45% del voto hispano, y eso que hay algunas encuestas a boca de urna que incluso le dan un 46% del voto hispano, pero por ahora todos están de acuerdo en que al menos 45%, y eso ya lo convierte a Trump. Estamos diciendo que ya es oficial, ya es noticia, quedará para la historia hasta ahora. Eventualmente, seguramente vendrán nuevos candidatos republicanos que saquen un mejor porcentaje, pero hasta este momento Donald Trump se ha convertido en el candidato republicano con el mayor porcentaje de voto hispano de la historia del partido. Hay que señalar algo. ¿Cómo le fue a Donald Trump o cómo se comportó el voto hispano en las elecciones pasadas, en el 2020? Pues en el 2020 Biden consiguió un 65% del voto hispano, mientras Trump se quedó con un 32% del voto hispano. Eso quiere decir que mientras que en el 2020 Trump tenía un 32%, ahora consiguió un 45%. Eso nos habla de una diferencia de 13 puntos. Es decir, Donald Trump subió 13 puntos dentro de los hispanos. Mientras tanto, Kamala Harris bajó 12 puntos de un 65% de Biden a un 53% esta vez. Eh, bastante importante, no solo porque claro que es importante conseguir el voto hispano en un país donde durante tanto tiempo se había considerado, se había tomado el voto hispano como un voto del Partido Demócrata. Es muy importante esto, pero sobre todo creo que es importante resaltar que quien logra esto es precisamente Donald Trump. Donald Trump, que durante casi una década lo han tildado de ser racista, de odiar a los hispanos, de no querer ningún tipo de migración, de ser un xenófobo. Todas estas cosas para mí mentiras, pero el punto es que muchos medios de comunicación durante décadas han hablado de esto. Durante décadas lo han tildado de ser un racista, de odiar a los hispanos, y aún así es este hombre, el
que han tildado de ser un racista el que termina convirtiéndose en el candidato republicano con mayor número de votos por parte de los hispanos. Ahora, vamos a ver algo también importante y es cómo fue o cómo se comportó el, el, el voto hispano en algunos de los estados clave o en los estados más clave para estas elecciones. Para ver cómo se comportó, ya hemos visto cómo se comportó el voto hispano, digamos, a nivel general, pero vamos a ver cómo se comportó en los estados que eran claves y sobre todo esta gráfica es muy interesante y les traigo esta gráfica para ver particularmente la pérdida de Kamala Harris entre el voto hispano en esos estados que eran claves en estas elecciones. En esta gráfica ustedes pueden ver los 7 estados, bisagra, los 7 estados que todo el mundo estaba pendiente, pero también otros estados que son muy importantes, que eran muy importantes, como por ejemplo Florida y Texas. Entonces, si ustedes ven, en todos los estados, Kamala Harris perdió voto hispano, perdió apoyo hispano respecto a las elecciones de hace 4 años. Solamente en uno de estos estados, que son los estados clave para estas elecciones, no perdió voto hispano, sino que ganó solamente un punto, un punto. Es decir, en general, lo que quiero mostrar con esta gráfica es que el desempeño de Kamala Harris estuvo muy mal en estas elecciones, sobre todo o particularmente entre los hispanos. ¿Qué resalta acá? Por ejemplo, Michigan, donde Kamala Harris perdió 24 puntos entre los hispanos a comparación de lo que consiguió Joe Biden en el 2020, que se quedó con un 56%, perdón, con un 59%, mientras que Kamala en Michigan se quedó con un 35%, como digo, bajando 24 puntos. Luego tenemos Pensilvania, donde Kamala Harris pierde 21 puntos de apoyo entre los hispanos. Biden obtuvo un 78%, Kamala en Pensilvania 57%. ¿Qué más tenemos que destaca por acá? Tenemos Texas. En Texas, Kamala Harris pierde 15 puntos de apoyo entre los hispanos. También tenemos Florida, que es un estado que ahora, y particularmente gracias a los hispanos, se ha convertido en un estado sólidamente rojo, sólidamente republicano, un estado que en algún momento fue considerado púrpura. En Florida, Kamala Harris perdió 11 puntos. En el 2020, Biden se quedó con 52% del voto hispano. Esta vez, Kamala Harris se queda con el 41% del voto hispano. Y luego, pues tenemos otros estados como Arizona, Nevada y Carolina del Norte, donde Kamala Harris pierde en todos estos 8 puntos de apoyo dentro del voto hispano. Vamos a hacer, vamos a hablar un poco de algunos casos claves que nos muestran la dinámica de los hispanos para estas elecciones. Por ejemplo, hablábamos ahora de Pensilvania, Pensilvania, donde es uno de los estados que Kamala Harris pierde mayor apoyo entre los hispanos, 21 puntos. A ver, en Pensilvania hay que señalar que 4 de cada 10 votantes hispanos apoyaron a Donald Trump. Eso es un dato, por supuesto, que hay que resaltar, es muy importante. La población hispana en Pensilvania es una población muy importante. De hecho, recordemos que cuando en el rally en Nueva York, donde este comediante hace ese chiste que termina ofendiendo a muchas personas y que la izquierda lo utilizó durante días para intentar decir que Donald Trump era un racista. Después de ese rally es precisamente en Pensilvania donde el presidente Donald Trump aborda la situación de manera más directa, diciéndole a los hispanos que él fue un presidente que dejó muy buenas cifras para los hispanos, que por supuesto él no tiene ningún problema con los hispanos. Y entonces Pensilvania, con esa población hispana tan importante, sacan estas elecciones unos números que nos permiten decir que 4 de cada 10 hispanos en Pensilvania
terminan votando por Donald Trump, mostrando que ese intento de los medios de conectar un chiste bastante malo y que no debió haber sido hecho directamente con el presidente Trump, pues no funcionó, porque como hemos visto hasta ahora y hemos visto las cifras, es que los hispanos son en gran medida eh, los que colaboraron con esta gran victoria del presidente Donald Trump. Otra cosa para decir, por ejemplo, en Texas pasaron varias cosas importantes. En Texas resulta que Ted Cruz, que es el senador, uno de los senadores de Texas, gana el voto latino por 6 puntos. Esto es muy importante para Ted Cruz. También hay que decir que, por ejemplo, en en Stark County, 97% de población hispana. Esta es la primera vez que un republicano se queda con este condado en 128 años. En Stark County, Trump se queda con el 57% de los votos. Y esto es muy importante porque, claro, es un condado que está en la frontera, es un condado que tiene 97% de población hispana. Donald Trump por primera vez en 128 años eh, toma o gana en este condado. Es la primera vez que en 128 años un republicano gana en este condado y gana Donald Trump, a quien, repito, lo han tildado de ser un racista y es él precisamente el que rompe este récord o que establece más bien este récord. Pero además es muy interesante porque no solo es que el 97% de la población de Stark County es hispana, sino que además como es un lugar tan afectado por la migración, lo que estamos diciendo es que los hispanos también se ven afectados por la migración. No por cualquier tipo de migración, por una inmigración en la cual no hay los suficientes chequeos en la frontera porque la guardia está sobrecargada por una migración muy amplia, niveles récord que por supuesto en diferentes condados y en diferentes zonas fronterizas lo que hace es causar graves consecuencias para las personas que ven como hay lugares donde simplemente no pueden abordar tales niveles de migración a una velocidad tan alta. Entonces, muy importante lo que pasó en Stark County. También vamos a hablar ahora, por ejemplo, de Florida, que también hubo varios hechos resaltables y que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Miami-Dade County. Miami-Dade, un condado azul, un condado que siempre ha sido azul. Es la primera vez que un candidato republicano a la presidencia gana este condado desde 1988. En este momento, Donald Trump gana ese condado por 11.5 puntos por encima. 11.5 puntos. Otro condado muy importante en Florida también, azul, Osceola County, donde Donald Trump gana por 1.5 puntos. No es mucho 1.5 puntos de ventaja, pero es que lo ha ganado un condado profundamente azul. Para que nos hagamos una idea, Biden ganó este condado hace 4 años por 14 puntos. Entonces, lo que tenemos para ver es que Kamala Harris perdió en gran medida el voto hispano y lo perdió no solo a nivel general. Cuando decimos perdió 12 puntos respecto a lo que consiguió Biden, mientras que Trump gana 13 puntos, mientras que Trump se convierte en el candidato republicano con el mayor porcentaje de voto hispano. No solo eso, sino que cuando escarbamos, como lo estamos haciendo acá, viendo por estados, viendo por algunos de los condados más llamativos, es que vemos que incluso en esos condados tan azules como por ejemplo Miami-Dade, como Osceola County, como Stark County, resulta que Kamala Harris termina teniendo derrotas muy dicientes, llamativas, pero también que dicen demasiado, como lo que comentábamos de Stark County, con una población 97% hispana, además tan afectado por la migración, donde lo que nos muestra es que los hispanos tampoco quieren esas migraciones descontroladas y masivas por una cuestión
Yo creo que, bueno, por muchas cuestiones, pero yo creo que acá una de las cuestiones principales es que los hispanos vienen acá huyendo de muchas cosas que les molestaban y que amenazaban su estabilidad o su seguridad, incluso en Latinoamérica. Y la seguridad es algo que valora mucho el hispano, que pueda venir a un país donde está seguro. Pero si por cuenta de la migración que no se controla, si por cuenta de esa migración que no se controla, los hispanos terminan teniendo unos lugares igual o incluso en algunas ocasiones más inseguros que en los lugares donde vivían, pues eso va a causar un rechazo, como lo que vimos en Stark County. Bueno, acá nos están poniendo una gráfica de las principales preocupaciones de los hispanos. Como ustedes pueden ver ahí, la principal preocupación de los hispanos es la economía, luego aparece la salud, luego aparece el crimen violento, luego aparece las políticas en cuanto a armas. Y fíjense esto, la inmigración solamente aparece como ocupación de los hispanos hasta el quinto lugar. Y esto es muy importante porque um, desde el Partido Demócrata y desde los medios de comunicación se ha dicho en muchas ocasiones que la migración es lo más importante para los hispanos. Y de hecho, el Partido Demócrata durante mucho tiempo lo que ha hecho es prácticamente chantajear a los hispanos diciéndoles que si votan por ellos, van a realizar una reforma migratoria, van a permitir que, no sé, que mucha de su familia o que muchos inmigrantes puedan regularizar su situación. Y la verdad es que, pues primero lo que vemos en la gráfica, que la migración solamente aparece hasta el quinto lugar, teniendo la economía como la principal preocupación de los hispanos, y creo que eso fue como en general con todos, con el voto nacional, una de las principales razones por las que Donald Trump consigue esta victoria tan importante, ya no solo digo a nivel de los hispanos, sino a nivel general. La economía era la principal preocupación para todos los americanos, incluyendo los hispanos. La migración, claro, es importante, pero en la mayoría de las encuestas siempre aparecía ya muy abajo, cuarto, quinto lugar. Y en cambio, la economía y la seguridad es una de las cosas que más preocupa a los hispanos, porque como decía antes, los hispanos que están acá, que han hecho las cosas bien, que trabajan, que se han tomado todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo que cuesta tener una situación regular y legal en este país, quieren, lo que más quieren es una buena economía, conseguir ese sueño americano y también estar seguros. Entonces, esto es muy importante porque el Partido Demócrata corrió haciendo una campaña enfocada en los hispanos. Cuando se enfocaba en los hispanos, el mensaje que enviaban era Donald Trump es un racista. Nosotros vamos a mejorar y vamos a solucionar la situación migratoria. En cambio, Donald Trump quiere deportar a todo el mundo. ¿Qué pasó con eso entre los hispanos? Bueno, que ya los demócratas han dicho eso durante tanto tiempo, no han cumplido. Cuando han tenido el poder suficiente para realizar reformas migratorias, no lo han llevado a cabo. Entonces, los hispanos están mucho decepcionados porque se dieron cuenta que durante años el Partido Demócrata ha prometido algo que no ha cumplido, pero además que en este momento las principales preocupaciones serán completamente olvidadas por el Partido Demócrata, que no logró, y esto aplica, claro, para los hispanos, pero aplica en general para todos los americanos, un partido demócrata que no logró presentar ninguna propuesta clara o una Kamala Harris que no logró presentar ninguna propuesta clara en materia económica. Y como no logró presentar ninguna propuesta clara en materia económica, pues lo que sucedió es que cuando la principal preocupación de los americanos es la economía, pues entonces no logró conseguir el triunfo que quería. Pero además es que, claro, carga con
el peso y la responsabilidad de ser ella la vicepresidente. Y en tanto que es la vicepresidente, pues por supuesto que es culpable de las cifras que estamos teniendo ahora en materia económica. Ahora vamos a ver un video para que ustedes observen un poco cómo los medios de comunicación o algunos de los principales medios de comunicación, Legacy Media, han abordado este tema de los hispanos votando de esta manera por Donald Trump, de los hispanos votando en una medida tan asombrosa para algunos por quienes han tildado durante décadas a Donald Trump de ser un racista. Esto es un video de MSNBC tratando de explicar, según ellos, por qué los hispanos votaron en esta gran medida por Donald Trump. Veamos este video. Hey, Rev, really quickly, too. Democrats need to be mature, and they need to be honest. And they need to say, yes, there's misogyny. But it's not just misogyny from white men. Mm-hmm. It's misogyny from Hispanic men. Right. It's misogyny from black men, things we've all been talking about, who do not want a woman leading them. Might be race issues with Hispanics. They don't want a black woman as president of the United States. You know, the Democratic Party, I've always found when you're sitting around talking, they love to just sort of balkanize everybody into these separate groups and say, oh, white people don't like women and black people. No, it is time for the Democrats to say, okay, and you and I have talked about this before, a lot of Hispanic voters have problems with black candidates. Right. A lot and of with other Hispanics. You got some that don't like each other. And some of the most misogynist things I've heard going on this Get Out the Vote tour came from black men. I mean, misogynist things. So you're absolutely right. It's not simplistic. And we've got to have real honest conversations about it. Real honest conversations. Bueno, pues ahí tenían a MSNBC tratando de explicar, según ellos, por qué Donald Trump consiguió este apoyo o por qué más bien Kamala Harris no consiguió apoyo entre los hispanos, sino que más bien, como hemos visto, que es una de las principales ideas que hemos intentado mostrar acá en detalle, es como Kamala Harris perdió gran apoyo dentro de los hispanos. ¿Cuál es la explicación que da MSNBC? Que es una explicación directamente insultante. Directamente, MSNBC está insultando a los hispanos, diciendo que los hispanos son racistas, que a los hispanos no les gusta votar por alguien negro y que por eso no apoyaron a Kamala Harris y que además los votantes hispanos negros odian a las mujeres. Es decir, aquí hay muchas cosas por analizar en este tipo de declaraciones de MSNBC, que como digo, es que primero es que son un insulto y a mí me asombra mucho esta dinámica que estamos viendo de los demócratas y de los medios ya abiertamente declarados demócratas, como ustedes pueden ver, que en vez de intentar, están perdiendo el voto hispano, por supuesto, y en vez de intentar recuperar el voto hispano diciendo, ok, tal vez no trasladamos bien el mensaje, tal vez no los entendimos bien, no, en vez de intentar recuperar el voto hispano, lo insultan. Esto es un insulto directo. Yo no sé, a mí se me ocurren en realidad muy pocos ejemplos o muy pocos recuerdos de políticos y partidos que en vez de intentar recuperar el voto de un grupo tan importante como los hispanos y que cada vez se va a convertir en un voto más importante, en vez de intentar recuperarlo, lo que deciden es insultarlo, pero a niveles que son completamente despreciables. ¿Cómo es eso que van a decir que los hispanos no votaron por Kamala Harris porque simplemente no les gustan los negros? Miren, yo creo que esta gente no entiende bien qué es el voto hispano, ni siquiera conoce bien esta comunidad. Es bastante claro que si alguien tiene, digamos, una gran mezcla de razas, son los hispanos, que estamos supremamente acostumbrados a que nuestras poblaciones son muy diversas.
o al mismo tiempo están muy entrelazadas. Tenemos una gran cantidad de razas y de unión entre todas esas razas. No, es difícil encontrar una población donde uno diga en Hispanoamérica hay de verdad esos problemas. Por eso es que esas cosas raciales en Hispanoamérica, como por ejemplo BLM acá en Estados Unidos, en Hispanoamérica no tuvieron ningún sentido porque nosotros nos la llevamos muy bien y estamos completamente acoplados y todos tenemos un poco de todos. O sea, es un conjunto muy, digamos, amplio de razas y de mezclas en nuestra población hispana. Entonces no solo es un insulto, sino también muestra una ignorancia y un profundo desconocimiento de cómo son las poblaciones hispanas, y también un nivel de ego muy alto dentro de estos periodistas y dentro del Partido Demócrata, que en vez de reflexionar y decir, lo hicimos mal, no nos estamos ganando este voto, sino que no solo no lo estamos ganando, sino que lo estamos perdiendo. En vez de decir, lo estamos perdiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ofrecer una mejor situación? Tal vez no los entendimos o tal vez no estamos ofreciendo nada valioso para ellos. Lo que se les ocurre es insultar a los hispanos. Es bastante asombroso y bueno, en algunos sentidos he escuchado comentarios cuando comparto este tipo de cosas, por ejemplo, en mis redes sociales. Veo los comentarios de alguna gente que lo que me dice es, déjalos que muestren su verdadera cara, porque cuando a uno en realidad le importa, la política debería ser, yo sé que esto suena un poco inocente para algunos, pero la política de verdad debería ser una vocación de servicio. Si uno lo que quiere es servir a la gente y ayudar a la gente, uno luego no se enoja y va insultando a la gente que votó por uno, ¿no? Sino que uno reflexiona para ver si de verdad cometió un error. Y yo creo que cuando los números son tan claros, tan contundentes como lo que hemos visto ahora, convirtiendo a quien han llamado durante años como un racista en el candidato republicano con el mayor porcentaje de voto hispano de la historia, cuando es tan contundente el mensaje, tiene que haber reflexión. Pero esto lo que demuestra es que a esta gente, a los demócratas y a muchos de los periodistas, en realidad no les importan los hispanos, solo los quieren como voto. Pero les importan en realidad sus problemas. No, porque es que cuando a uno le importa en realidad los problemas de alguien, pues uno se sienta a escuchar e intenta solucionar la situación y eso no es lo que está pasando. Ahora, los hispanos entonces han hablado claramente, han dejado señales muy importantes y esto yo creo que ya deja claro para el Partido Republicano que no es cierto que los hispanos están ganados por los demócratas, que no es cierto que son esa especie de grupo poblacional irredimible como algunos demócratas o como algunos republicanos lo han pintado durante años, diciendo los hispanos nunca van a votar republicano. No, no, incluso al contrario, confirma la famosa frase de Reagan, diciendo que creía que los hispanos eran conservadores, pero aún no lo sabían. Yo creo que muchos hispanos que durante tanto tiempo tuvieron esa desconfianza con el Partido Republicano, cuando se juntan tantos factores, por un lado lo que decíamos antes, de que durante décadas el Partido Demócrata ha prometido cosas que no ha cumplido, pero cuando además las cosas fundamentales para los hispanos, como la economía y la seguridad, terminan tan mal en un gobierno y es Donald Trump el que ofrece planes claros, pero no solo eso, sino que tenía un récord que demuestra que sí puede realizar reales soluciones en esos campos, pues los hispanos terminan votando por quien les conviene. Y otro asunto muy importante es que estamos viendo el final de asumir que alguien por su lugar de nacimiento, o porque es un migrante o porque tiene un apellido hispano, tiene que votar por uno u otro partido. Eso no está bien, igual que no está bien decir que alguien por su color de piel tiene que votar por uno u otro partido. Es que sin importar el apellido, sin importar el color de piel, sin importar el género también, la gente tiene preocupaciones,
que son preocupaciones en muchos casos transversales. En este caso era claro, todas las encuestas lo decían, todos los americanos, no importa el color, no importa el apellido, no importa si son migrantes o no, les preocupa la economía y les preocupa la seguridad. Entonces, es muy bonito y muy importante para mí ver el fin de esa política identitaria y de que la gente espere que un grupo poblacional por su color de piel o por su apellido o por su sexo termine votando por uno u otro partido. Quisiera mostrarles un poco para redondear esto, los cambios que podemos ver por el grupo poblacional, los cambios que nos ha dejado estas elecciones. Acá, por supuesto, podemos ver lo de los hispanos. Por ejemplo, podemos ver el voto hispano con una comparación entre el 2024 y el 2020, con un Donald Trump, como lo hemos dicho, quedándose con el 45% del voto hispano versus el 32% de las elecciones pasadas, lo cual significa una ganancia de 13 puntos porcentuales. Ahora, analicemos un poco también el voto afro. En estas cifras del voto afro hay algunas diferencias. Yo he visto algunas encuestas. En esta, por ejemplo, podemos ver, esto es NBC, podemos ver que a Donald Trump le adjudican un 12% del voto afro con ninguna ganancia. Sin embargo, he visto yo otras encuestas en las cuales Donald Trump se ha quedado con el 13 e incluso el 15% del voto afro. Entonces, todavía esto está variando según van saliendo los resultados. En cuanto al voto afro para Kamala Harris, aquí vemos una pérdida de 1 punto. Ahora, es muy importante analizar que mientras que en el voto afro de pronto no se vio ese gran crecimiento para Donald Trump que algunos esperaban, en el voto hispano sí. Y precisamente para eso es que traía a colación esta gráfica un poco para contrastar que si bien es cierto que el voto afro ha estado perdiendo, Partido Demócrata ha estado perdiendo el voto afro, y ya veremos con el pasar de los días cómo se actualiza esta gráfica. Evidentemente, al parecer en estas elecciones no hubo un mayor cambio en cuanto a ese grupo poblacional, pero sí lo hubo de manera clara y contundente dentro de los hispanos. Y otro asunto que es fundamental aclarar y fundamental resaltar es que la población hispana se ha convertido en el segundo grupo más importante y sigue creciendo y eso va a hacer que se haga cada vez más. No es que esto vaya a frenar acá, sino que va a ir creciendo y se va a ir convirtiendo cada vez en un grupo más importante, y cada vez vamos a ver seguramente más al Partido Republicano involucrado y tratando de ganar ese voto que durante muchos años tal vez no cobró la importancia necesaria dentro del Partido Republicano. Bueno, estas son tal vez unas primeras conclusiones, por llamarlo de alguna forma, unas primeras conclusiones de lo que sucedió en estas elecciones con el voto hispano, del mensaje claro y contundente que han mandado los hispanos a este país, los hispanos al presidente Trump, al Partido Republicano y también al Partido Demócrata. Al Partido Demócrata diciéndoles: nos cansamos de su chantaje, nos cansamos de que no nos escuchen, nos cansamos de que nos hablen solo de migración cuando a nosotros nos preocupan otras cosas. Y un mensaje al Partido Republicano dándole a Donald Trump claramente ese apoyo para que vuelva a implantar esas medidas que, sobre todo en materia económica y de seguridad, dieron a los hispanos ese gran o esa, sí, esos grandes logros que alcanzaron, porque durante el presidente Trump vimos cifras récord en cuanto a disminución de la pobreza, esto para todos, pero particularmente para los hispanos también, en cuanto a disminución de la pobreza, en cuanto a disminución del desempleo, en cuanto a compra de casa. Y este es ese llamado de los hispanos diciéndole al presidente Trump: tenga nuestro voto para esto.
Entonces, unas elecciones muy importantes y unas elecciones muy importantes particularmente para el mensaje que han mandado los hispanos, para la importancia que este voto va a traer para este país. Los hispanos fueron fundamentales en esos estados claves, fundamentales para esta gran victoria contundente del presidente Donald Trump y fundamentales para mostrar el fracaso de la retórica del Partido Demócrata. Los hispanos particularmente además le están dando una gran lección a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la legacy media puede salir ahora a decir que los hispanos son racistas, que son misóginos y que por eso no votaron por Kamala Harris. Lo único que demuestran es que efectivamente no les importaban los hispanos, sino que solo querían su voto y cuando no lo consiguen lo que hacen es insultarnos. No debería ser tan difícil entender que si los hispanos no votaron en esa proporción que esperaba el Partido Demócrata y que todo lo contrario, Trump se consigue ganar 13 puntos entre los hispanos, convirtiéndose en el candidato republicano a la presidencia con el mayor porcentaje de voto hispano, es porque simplemente los hispanos tienen otras ideas, creen en otro modelo, creen en la libertad económica, quieren libertad y prosperidad económica y seguridad. Entonces, una de las principales conclusiones de estas elecciones, los hispanos han mandado un mensaje claro, los hispanos quieren prosperidad, quieren libertad y quieren seguridad. Con esto terminamos hoy. Seguramente la próxima semana vamos a tener más datos y vamos a tener más confirmaciones y más curiosidades de estas elecciones, no solo frente a los hispanos, sino también frente a otros grupos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerden descargar nuestra aplicación para que vean todos nuestros podcasts. Nuestra aplicación que está gratis. También recuerden que nuestros podcasts están en todas las plataformas, que nos pueden encontrar en Roku, en Revolver, que también nos pueden encontrar, por supuesto, en Spotify, en Apple, en todas las plataformas para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo, de todo el análisis y de toda nuestra programación. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana.